Tiempo de entrevista, como anunciamos al comienzo, hoy recibimos otra vez a Eduardo Botinelli, director de Factum, para hablar naturalmente de lo que dejó el debate de ayer, pero después empezar a proyectar lo que queda, 10 días de campaña electoral hasta las elecciones del 24 de noviembre. Eduardo, bienvenido otra vez. ¿Qué tal? Otra vez, buenas tardes. Es cierto, ayer compartimos unas cuantas horas en la transmisión especial, como ya había pasado en ocasión del primer debate, y a propósito del segundo debate, el de ayer, a la distancia, se ve distinto, es decir, has repasado lo principal, has reafirmado o cambiado algún concepto. Sí, más reafirmar algunas cosas. Ajá. Y claro, bueno, al repasar esta dinámica que es muy interesante de analizar sobre el momento, también tiene la falencia de que al ser sobre el momento quedan cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, en términos macro, más o menos estuvimos viéndolo ayer, un debate que no va a quedar en la historia como un gran debate de estos que se recuerdan a nivel mundial, mejor que el anterior, un formato más flexible, donde no hubo ganadores claros, ¿no? Ninguno de los dos terminó con una visión o que quedara la imagen de que efectivamente salió muy fortalecido del debate. Digamos, Martínez salió mejor que en el otro, la calle un poco peor que el anterior. Sí. En el otro había quedado más clara una diferencia en el manejo, por lo menos en el manejo escénico. Ajá. Quizás no en el contenido, pero sí en el manejo escénico. En este estaba bien preparado lo de la calle Pou, sin duda, mucha información, mucha documentación. Archivo, ¿no? Sí. Frases de dirigencia del Frente Amplio, usadas muchas veces como para incomodar a Martínez. Eso lo hizo varias veces, ¿no? Sí, ese fue un recurso muy recurrente. Pero a priori uno pensaba que con el formato más flexible la calle Pou podía llegar a tener más ventaja que en un formato más rígido, y sin embargo no se notó eso. Pero, digamos, en términos generales, es lo que decía, no hay alguien que haya salido realmente fortalecido del debate, que es un poco lo que podía llegar a mover un poco la situación actual que se plantea desde el 27 de octubre, es decir, más allá de las encuestas que hay, lo que sucedió el 27 de octubre ya es un escenario que se conforma. Entonces, digamos, el debate no dejó un cambio en el panorama. Sí, podría decirse, si es que la acumulación de fuerzas que hoy apoyan al candidato opositor es tal, que ese resultado del debate termina siendo negocio para la calle Pou, que en este tramo de la campaña parece tener cierta ventaja, ¿no? Sí, claro. A ver, un poco lo hemos conversado en otros momentos. Lo que la calle Pou, para ganar, lo que necesita es perder menos en relación al conjunto, ¿no? Que la coalición pierda la menor cantidad de votos posible, ¿no? Y el que tiene que conquistar y ganar es Martínez. Claro, a ver, votos propios, Martínez tiene más, pero la coalición implica justamente un acuerdo donde el propio acuerdo, pero también el perfil de los votantes son más cercanos a la calle Pou, la gran mayoría. Lo que tiene que jugar un poco, y que lo hizo en un par de ocasiones Martínez, sí, tratar de dirigirse a una parte del electorado proclive a la coalición, tratar de buscar de alguna forma referenciarse y empatizar con ese público, ¿Qué ¿no? guiños destacás de esos que pueden haberse dirigido de parte de Martínez a votantes de Cabildo Abierto del Partido Colorado, que son los dos grandes bolsones, ¿no? Sí, yo creo que con Cabildo Abierto hubo una referencia muy fuerte al tema seguridad pública, incluso haciendo algún hincapié duro con respecto a la concepción de seguridad pública, que es un tema de debate interno en el Frente Amplio. Sí. Una postura bastante dura con respecto a lo que espera de la seguridad pública. Y el otro fue una clara referencia a la cercanía del Frente Amplio con el vallismo y la lejanía con respecto al herrerismo, ¿no? O sea, buscando esa figura además histórica de enfrentamiento, no solamente referido a posicionamiento ideológico, sino también a la historia que supone esto. Claro, lo que hablamos también ayer,
una parte fundamental de lo que divide al vallismo y al herrerismo es el rol del Estado, Sí. y eso no quedó tan plasmado. Quedó plasmado el titular, digamos, yo estoy más cercano a uno y mucho más lejano a otro, incluso haciendo la referencia al herrerismo de los 90, no lo referenció así, pero hizo una... trató de acercarse a eso, pero no hizo, digamos, en el bloque del rol del Estado, realmente buscar la diferenciación sobre la importancia o debilidad que podía llegar a encontrar del otro lado. Sí, pensando en los guiños a justamente los segundos afuera, quiero decir, a los partidos que quedaron del tercer lugar para atrás y en particular a los dos más grandes, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Hay un momento en el que, sin nombrarlo, Martínez apunta a Talvi cuando recuerda que Talvi dijo que si bien él va a votar a la calle Pou, en caso de que ganara Martínez, él podría darle en algunos casos gobernabilidad. También menciona a uno de sus asesores en materia de seguridad en un momento determinado, cuando cuestiona el proyecto o la idea de determinado nivel de defensa o posibilidad de defensa policial que planteó la calle Pou. No dice el nombre del asesor, pero dice un asesor de Talvi o del Partido Colorado. Y también me parece que hay, digamos, ¿cómo decirlo? Alguna estrategia o alguna manera de dirigirse a Cabildo Abierto por omisión. No se mencionó el nombre de Guido Manini Ríos en toda la noche. Puede haber sido una manera de evitar cuestionar a alguien cuyos votos ahora Martínez también precisa, ¿no? Sí, sí. Es así. El tema es que hay un juego delicado que tenía que hacer Martínez, o que podía haber intentado hacerlo, que era, sin atacar a Manini, Sí. sin atacar a Manini, buscar la debilidad de la coalición, ¿no? Y eso no lo buscó, salvo, lo hablamos ayer, salvo al final, pero tampoco en una forma, o sea, creo que en todo caso era algo que tenía que ir por goteo, digamos. Juego ¿no? delicado, dijiste. Sí, un juego delicado por lo que vos decías. Es decir, una cosa es atacar directamente a la coalición y a sus integrantes, Claro. pero si se necesitan los votos, tampoco se puede ser tan agresivo. Entonces, lo que buscaba ese juego delicado era atacar la coalición sin atacar a Manini, que no fue lo que sucedió, es decir, no se dio ese juego. Por eso era delicado para hacerlo, pero creo que era bastante necesario para la posición que tiene Martínez en esta instancia. Algunos apuntes más del debate o algunos puntos más antes de proyectar lo que viene, porque quedan 10 días de campaña y no nos queremos quedar solo con lo que pasó anoche, digamos. ¿Te sorprendió que la calle Pou, por iniciativa propia, hablara de los 90 en un momento y del 2004, que no es lo mismo que decir 2002, pero es un periodo histórico todavía muy cercano al de la crisis, siendo que normalmente desde el Frente Amplio se apunta a esos momentos de la historia reciente de forma crítica? Sí, sí, porque lo había evitado durante 5 años, es decir, Claro. lo evitó en la campaña anterior y lo evitó en esta. Fue sorpresivo y creo que tan sorpresivo fue que Martínez no logró reaccionar, salvo un poco después, cuando hace referencia a los casos de corrupción de la década del 90. Pero creo que, por ejemplo, ahí, ligado al asunto rol del Estado, era fácil, o relativamente fácil, lograr sembrar una instancia de discusión del rol del Estado, la década del 90 y la privatización de las empresas públicas. Claro. Es decir, pensando en lugares donde Daniel Martínez podía haber atacado a la calle Pou, atacado en el buen sentido, en el sentido político, y no entrar en los terrenos personales. Y de hecho, ahí sí, me sorprendió esa mención a la década del 90, y creo que lo de la calle refiriendo al 2004, en realidad lo que quiso fue, y de hecho lo mencionó explícitamente, es deconstruir el relato de que en el 2005 empezó toda la bonanza, ¿no? Como que en realidad la bonanza comenzó antes que el Frente Amplio llegara al gobierno, y que el Frente Amplio lo que agarró fue el país en su vida. Creo que fue esa la lógica y la estrategia de plantear esto no arrancó con el Frente Amplio, sino que arrancó después. Y creo que por ahí anduvieron los tantos de esa mención. Predomina la sensación de que el debate de anoche fue más tenso que el de comienzos de octubre, antes de la primera vuelta o de la primera
elección. ¿Estamos de acuerdo o considerás que es así, que el momento en el que Martínez alude al campo de Álvaro Delgado, senador reelecto del Partido Nacional, muy cercano a Luis Lacalle Pou, posiblemente haya sido el momento más tenso de la noche? Sí. Creo que fue el momento más tenso. Hubo algún cruce menor con respecto a me trató de mentiroso, cosas bastante menores. Eso fue un ataque personal y duro. Claro, había otras cosas también que podía haber utilizado. Pero sí, fue el momento más tenso. Creo que no aportó demasiado porque la sustancia de lo que quiso transmitir no quedó, que era las formas de acceso a determinadas cosas, que lo nombró, el tema de la tarjeta, Sí. que tenía. Creo que no quedó plasmado lo que quería decir y que además lo sustantivo, el efecto real del debate no pasaba por ese lado. Entonces creo que ahí se perdió. Además, si uno lo que quiere es hacer enojar al otro, con este tipo de cosas, lo bueno es hacerlo enojar cuando arranca el bloque y no cuando termina. Porque cuando termina lo que hace es dejarlo enojado yendo a una pausa. Entonces esas pausas siempre sirven para aplacar ánimos y no ser tan venal en las respuestas. También se podría pensar que puede haber hecho eso en ese momento para que no tuviera la respuesta inmediata quien recibió el ataque, ¿no? Eso lo hizo en el debate anterior. En el debate anterior hizo algunas alusiones para dejarlo sin respuesta. Esta era, además, teniendo la interrupción como estrategia, como habilitada y no como en la anterior, digamos, ahí Lacalle Pou se cuidó bastante, aunque le dejó un recado, ¿no? Diciéndole que había sido muy bajo lo que había hecho. Claro, porque aparte en ese momento había intercambio habilitado. Eduardo decía recién, estamos a 10 días exactamente de que se celebren las elecciones, de saber cuál será el presidente electo o el futuro presidente. ¿Qué se puede esperar en tan pocos días para el final de la campaña? Con veda, no para todos los medios hoy por hoy, pero sí para buena parte de ellos ya un par de días antes, con algunas designaciones de eventuales ministros y ministras ya concretadas, con un debate que generó mucha expectativa y que ya pasó. ¿Hay espacio para alguna sorpresa, para alguna cuestión que pueda darle algo inesperado a esta campaña? A ver, espacio siempre hay, pero no parece avisorarse, digamos. Pero además hay algo que es importante. Salvo alguna noticia realmente trascendente, incluso designaciones de ministros muy relevantes, no son noticias que generen efectos tan rápidamente. En general, cualquier evento, cualquier hecho de campaña, cualquier noticia, demora no en llegar a la gente, en decantar en la gente, en decantar qué significa, en razonarlo, no en términos de sentarme a pensar qué significa y hacer, sino en empezar a elaborar eso que se está comunicando. Y eso significa tiempo. Ese tiempo hoy no existe. Es decir, en una semana empieza la veda, en 10 días tenemos elecciones, las estrategias están marcadas, entonces no es esperable sorpresas, eso no es esperable. Y en la medida que no hay sorpresas, que las estrategias están marcadas, y habiendo pasado el debate, que era una instancia más, tampoco, o sea, es una instancia que es relevante desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista ahora por ley obligatorio, no es algo que en sí mismo sea un detonante de nada, salvo que venga asociado con lo que viene construyéndose y el debate sirva como corolario o como cierre de algo que viene desarrollándose, o como el arranque de algo muy potente en corto tiempo. Ninguna de las dos cosas parece haber pasado tampoco. Entonces es poco razonable pensar que en el tiempo que haya demasiadas sorpresas en términos de campaña, que haya virajes en la estrategia, porque el Frente Amplio, que era el que necesitaba más buscar estrategias, no la tuvo en todo este periodo. Claro. Entonces parece poco razonable hacerlo sobre el final. Eduardo, la semana que viene, ya previa al balotaje, se va a conocer la encuesta nacional Factum de estimación de voto para la segunda vuelta. Digo bien, ¿no? Exactamente. Ahí sí vamos a tener la encuesta previa, donde tendremos el panorama final, ya de la última, habiendo pasado todos los hechos que se fueron dando desde el 27 de octubre hasta el fin de semana. Podemos estar ahora relevando en el fin de semana. Tendremos la encuesta previa al 24 de noviembre. Bueno, te esperamos la semana que viene para analizar esos números justamente. Gracias. Gracias a ti.